Fue el comandante de las fuerzas militares cuando Ernesto Samper era el presidente de Colombia. Afirma que ese era un gobierno ilegítimo y revela los términos de las durísimas conversaciones cuando Samper le pidió la renuncia. Habló con la nena Rázola del ruido de sables y se confesó. ¿Y de qué manera? Un día le dije, el que se tiene que ir es usted, porque cuando quería que yo me fuera, un día me dijo, quiero su renuncia, le dije, renuncia mía, que está defendiendo esta patria, usted es el que se tiene que, usted no es responsable de todo lo que le pasa a este país. ¿Y qué le decía el presidente? No, yo no renuncio. Le dije, usted no renuncia, pero sí quiere que quienes estamos dando la batalla, renunciemos. Yo no voy a renunciar. Usted, el comandante en jefe, tome decisiones. Y las tomó y me retiró. Y por eso me fui. Pero se lo dije clarito. Él temblaba porque él es cobardón, porque cuando los bandidos les habla uno de frente, tiemblan. Por primera vez el general Bedoya revela ante una cámara de televisión el contenido de aquella famosa conversación en la Casa de Nariño con el entonces presidente Ernesto Samper en 1997, cuando el mandatario le pide a Bedoya que se retire, que pida la baja y que salga del ejército. Y es que ese episodio siempre fue una incógnita. Nunca nadie supo lo que pasó de puertas para adentro ese día en la Casa de Nariño. Ni siquiera los más avesados hubieran creído que un general se atreviera a decirle a un presidente en ejercicio que era un cobardón y que temblaba de miedo. El problema del país no es por las fuerzas militares ni por la cúpula militar, es por usted. Usted es el que debe renunciar. ¿Por qué no renuncia? Yo no renuncio porque no. Pero sí que las fuerzas militares, el comandante renuncie. Piénselo, presidente, yo no voy a renunciar. Esos eran los diálogos. Pero se le enfrentó duro usted al presidente. No, de frente, pues que yo le hablo a la gente así. El origen de este enfrentamiento institucional no era otro que el ingreso de más de $6 millones a la campaña presidencial de Ernesto Samper por parte de los carteles de la droga de Cali. Siempre se supo, se decía en los pasillos del Ministerio de Defensa y en la misma sede presidencial que las relaciones entre el presidente de la República y el general Bedoya eran inexistentes. Que Bedoya consideraba que Samper tenía un mandato casi ilegal y el presidente a su turno veía con suspicacia a los militares y la sombra de un golpe de Estado lo inquietaba sobremanera. Era un gobierno ilegítimo porque los dineros del narcotráfico se habían utilizado para llevar a la presidencia a Samper y después el Congreso lo absolvió, ahí murió la justicia, por eso hablamos de la justicia, que está muerta. Pues claro, la justicia se murió ahí porque con todas las pruebas, con toda la plata que se cogió, con todo lo que se supo, y no le pasó nada al señor, y ahí anda todavía de pontífice, entonces este país está muy delicado. Hoy ha pasado el tiempo. ¿Usted sigue pensando que Samper fue elegido con dinero del narcotráfico? No, pensando no, creo ciegamente que eso es así, eso está probado y comprobado. Eran épocas de enormes convulsiones políticas. El proceso 8000 amenazaba con entrar al mismísimo despacho presidencial y como si fuera poco, las FARC estaban golpes militares cada vez más contundentes. Los paramilitares, igualmente, aceitaban su caravana mortal y aparecían bloques en cada departamento. El presidente Samper intentaba por todos los medios apaciguar los exaltados ánimos que pedían su renuncia. ¡Mamola!, como decía Jorge Díaz Gaitán. Y buscaba tener una válvula que le permitiera gobernar en medio de semejante caos. Tal vez, por esa razón le pidió a Carlos Holmes Trujillo, su comisionado de paz, que buscara acercamientos con la FARC. Y fue cuando llegó a manos del general Bedoya un memorando interno de uso exclusivo del alto gobierno, donde se advertía la disposición del Ejecutivo a despejar la Uribe en Meta, para buscar acercamientos con las FARC. Y allí, en ese momento, el país supo que la incomodidad castrense con el presidente no era para nada una anécdota. La santa ira militar estalló, y de qué manera. Y no solamente la cúpula. Hoy, casi 20 años después, el general Bedoya revela frente a una cámara de televisión cómo se enteró de la existencia de ese documento y cómo nace el ruido de sables. ¿De dónde sale el término ruido de sable, general? El ruido de sables fue que cuando yo llegué al comando del ejército, ya estaban queriendo hacer un despeje por allá en la Uribe. ¿Recién usted se posesiona? Recién posesionado en mayo, eso fue en mayo del 95. Entonces empezaron con el despeje de la Uribe. Entonces yo dije, ¿despeje de la Uribe? ¿Cómo así? A mí no me comentaba nada. Entonces yo me reuní con un grupo de asesores
de alto calibre de este país y les dije, bueno, el problema es esto. El ejército tiene una responsabilidad constitucional. Y se está hablando de un despeje. ¿Eso qué es? Eso es un delito que se llama traición a la patria, no cumplir con los deberes de la Constitución, el ejército. Entonces, vamos a sacar, díganme qué es lo que hay que hacer para que el gobierno entienda la posición de los militares. Y se hizo un documento que se llamó Informe sobre el despeje de la Uribe. ¿Por qué el gobierno quería despejar la Uribe? Porque quería hacer lo mismo que hizo Pastrana en el Caguán. Quería iniciar diálogo de paz con la FARC. Iniciar diálogos de paz con las FARC allá en la Uribe. Y entonces había que entregarles la Uribe y que el ejército se saliera para que ellos hicieran lo que hicieron con Pastrana cuando Pastrana. ¿Qué le responde el gobierno? El gobierno responde, no, nunca. No, es que como teníamos la razón, calladitos. Fue tal el alboroto que al propio presidente le tocó salir a decir que el que mandaba era él. Aquí estoy, aquí sigo gobernando. Pero las cartas ya estaban echadas y los alcances militares eran insospechados. De todas las formas posibles y evidentes, el general Harold Bedoya le manifestaba su descontento al presidente Ernesto Samper. El contrapunteo iba y venía. Bedoya no solo se había opuesto al despeje de la Uribe, sino que también dijo que no permitiría la salida de la tropa de remolinos del Caguán para facilitar la liberación de los soldados secuestrados por las FARC. En este episodio se impuso el presidente Samper y Bedoya aceptó a regañadientes. Cuando arrancan los famosos despejes, la primera persona que se opone es el general Bedoya. ¿Por qué? Secuestraron 50 soldados y mataron 26 soldados. Y los secuestrados, los soldados secuestrados que se llevó las FARC, ¿no? Los querían negociar. Se despejó 30 días y a los 30 días entregaron los soldados y se acabó el problema y se tuvo el control. Pero fue una cosa específica, en un momento específico, para el asunto de los soldados. Pero que eso sea permanentemente imposible. Además, el presidente de la República asumió su responsabilidad. Él lo dijo públicamente: yo como presidente de la República tomo la decisión de despejar durante un mes Remolinos del Caguán. Le dije, bueno, está bien, usted es el responsable y ojalá el Congreso de la República lo condone a usted por traición a la patria. Pero el nombramiento de Guillermo Alberto González como ministro de Defensa provocó otro cruce de palabras de grueso calibre. ¿Qué pasa cuando nombran a Guillermo Alberto González? Hay una declaración suya que tampoco gustó mucho en el gobierno. No gustó, ¿por qué? Porque esa misma investigación que estamos hablando del bloque de búsqueda, allá tenían toda la información de los cheques girados por los carteles a los políticos, y a mí alguien me dijo, por ahí ese también anda metido en vainas, por eso dije, hay que tener cuidado, no sea que tengamos otro ministro metido en las mismas cosas, como Fernando Botero. Y claro, como ya eso estaba madurado, entonces por eso renunció. La copa militar se iba llenando. Bedoya y su gente eran no solo incómodos para el régimen, sino que además eran casi indeseables. El poder del presidente Samper parecía desvanecerse, y el país se sumergía en una seguidilla de escándalos que auguraban una crisis de proporciones. Es así como cada semana la Fiscalía encarcelaba a un político de la coalición de gobierno, y 4 ministros fueron llamados a responder por supuestas alianzas con la mafia. 3 contralores generales de la República fueron a parar tras las rejas. El ministro de Defensa corrió con la misma suerte. Y el gobierno de Estados Unidos hizo 2 anuncios: desertificar a Colombia y quitarle la visa al presidente. Y no necesito visa para venir a Chaparral. Pero las malas noticias no paraban. Un grupo desconocido secuestró al hermano del expresidente César Gaviria y unos sicarios asesinaron al líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado. La idea de un golpe de Estado estaba de boca en boca, y hasta se llegó a hablar de que una alianza político-militar asumiera el poder de forma temporal. Yo estaba defendiendo la patria, yo no estaba para dar golpes de Estado, la prueba es que yo no lo di. ¿Y pudo haberlo dado? Pues sí, claro, pudo dar un golpe de Estado, pero como el oficio de uno no es dar golpe de Estado... ¿Por qué no dio golpe de Estado, general? No di golpe de Estado porque yo quería que la justicia, que tenía todas las pruebas del proceso 8000, pues metieran a la cárcel a este señor, a Samper. Si teníamos que dejar que la justicia funcionara. Cuando la justicia lo condenara, y si él no se quería ir de la presidencia, yo había ido, señor presidente, por favor, ya no más, porque mire, la justicia lo condenó, se tiene que ir.
Luego de medirse sin éxito en la arena política, el general se ha refugiado en su casa, como si fuera su cuartel de invierno, a recoger documentos de aquel periodo 1994-1998. Y de vez en cuando asiste a reuniones con sus colegas también retirados y uno que otro activo para hablar de un tema que lo desvela, como si todavía tuviera puesto el uniforme: los diálogos de La Habana. Hoy en día están pidiendo no solamente el despeje de Remolinos del Caguán, sino de 50 zonas campesinas, que es lo que nos van a meter a nosotros ahora con los diálogos de Cuba. Eso ya lo tienen preparadito. Vamos a tener 50 remolinos del Caguán repartidos en todo el territorio nacional, ellos haciendo y deshaciendo, y los colombianos expectantes, perdiendo su patria, su soberanía, su libertad, su independencia. No sabe si escribir un libro con sus memorias de 47 años en los cuarteles, como tampoco sabe si haber dado ese golpe militar hubiera sido lo mejor para Colombia. De pronto no. Lo que sí tiene claro es que va a seguir hablando, no solo de lo que pasó hace 20 años en el gobierno de Samper, sino de la paz y de la guerra, y sobre todo de los diálogos de Cuba. Y dice con vehemencia que el país tiene que acostumbrarse a oír a sus generales.